y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. ¿Cómo han pasado una semana? Hoy es el día 25 de octubre, Día del Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Hermanos, y para que sepan, la semana que viene, durante esa semana, la iglesia ya podemos saber la fecha para iniciar el domingo. Así que sigamos orando por la dirección de la iglesia. Hoy el texto, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 10, por el tema ser imitadores de Cristo. Un día, un hombre observaba a dos albañiles construyendo un edificio. Notó que uno de los trabajadores continuamente confunfuñaba, gruñía y maldecía su trabajo. Cuando le preguntaron qué hacía, le explicó: poner una piedra sobre otra todo el día, hasta que mi espalda parece que se parte. El otro albañil silbaba mientras trabajaba. Sus movimientos eran rápidos y seguros, y su cara resplandecía de satisfacción. Cuando le preguntaron qué hacía, le explicó: no estoy solamente haciendo una pared de piedra, estoy ayudando a construir una iglesia. Muchas veces, antes un mismo trabajo, la actitud de las personas se vuelve fundamental. Si somos capaces de tener una visión optimista de lo que hacemos, el trabajo que realizamos adquiera una dimensión que hasta ese momento era desconocida. ¿Qué les parece a ustedes trabajar en equipo con una visión optimista, con un fin en la mente, ya sea ser parte de un proyecto, servir a la obra? Ayuda a darle un mayor sentido al trabajo, a realizarlo con mayor motivación y a ser fuente de satisfacción personal. En la Biblia, nosotros podemos encontrar una iglesia que estaba viva. Los hermanos tenían una visión optimista y que llevó a cabo el trabajo en equipo. Fue la iglesia en Tesalónica. Esa iglesia fue un modelo para las demás iglesias. El domingo pasado, para celebrar 50 años de aniversario, nosotros meditamos en la iglesia de Antioquía. Hoy también vamos a ver la iglesia en Tesalónica. A pesar de que esa iglesia enfrentó muchas tribulaciones en cuanto a armonía mutua, aún así podía crecer y podía fortalecerse gradualmente. Por eso aquí hoy el texto, capítulo 1, versículo 3, aquí que dice:
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesús. Por el mensaje para hoy quiero considerar cómo era la iglesia de Tesalónica. Y por ejemplo, de esos hermanos, quiero que nuestra iglesia sepa imitar el ejemplo de esa iglesia. Imitar el ejemplo, logrando un firme fundamento para el crecimiento espiritual. Entonces, primero veamos y pensemos el fundamento histórico de la iglesia de Tesalónica, en base a lo escrito en los Hechos, capítulo 17, 1 al 9. Cuando nosotros lo vimos ese texto, podemos saber el fundamento histórico. La historia bíblica nos dice que la iglesia en Tesalónica comenzó durante el segundo viaje misionero que Pablo realizó en compañía de Silas y Timoteo, como el hijo espiritual de Pablo, Timoteo. Cuando por mandato de Dios entraron en el continente europeo. Y también fue Pablo quien escribió la carta a los tesalonicenses en los años 51 o 52 después de Cristo, desde la iglesia de Corinto. Esta carta es la primera de las epístolas que Pablo escribió, o sea, que es la más antigua. Pablo anunció el evangelio por 3 semanas en Tesalónica, la cual era la capital, y los que se convirtieron conformaron la iglesia del lugar. Los tesalonicenses no recibieron interesante. Cuando viendo capítulo 2 podemos ver, ellos no recibieron la palabra que Pablo les dio como palabra de hombres, sino que la recibieron como palabra de Dios. Por eso capítulo 2, versículo 13, de segunda parte, que dice, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Pero apenas la iglesia comenzó a florecer, ellos tuvieron que enfrentarse a la persecución emprendida por los judíos por causa de los celos. Nosotros también, que el primer pastor, sabemos que el primer pastor de la iglesia de Tesalónica fue Timoteo, el hijo espiritual de Pablo. Entonces Pablo lo dejó allí porque él tuvo que salir por la amenaza de los judíos. Entonces mire, después de pasar 3 años, Pablo encontró a Timoteo en Corinto y oyó que la iglesia en Tesalónica había crecido a pesar de que solo tenía poco tiempo de haber sido establecida. Por eso escribió esa carta el propósito de esa carta para animarles y admirarles por crecer en medio de las tribulaciones, y también les exhortó a que desarrollaron su amor los unos por los otros. Entonces, ¿cómo eran los hermanos de esa iglesia? Y también cómo elogió a los tesalonicenses. Primero, interesante, tesalonicenses, ellos podían poner en práctica lo cual ellos aprendieron. Dice que poner en práctica. Al ver el versículo 5,
El Evangelio no llegó a ellos en palabra, sino que dice que llegó a ellos en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. En el versículo 6 dice que recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, dice que con gozo del Espíritu Santo. Cuando los tesalonicenses oyeron la palabra, tomaron la palabra de Dios y llegaron a ser firmes en el Señor. Entonces, ¿cómo llevó frutos la sinceridad de ellos? Nuevamente al ver el versículo 3, la fe de ellos se reveló por actitud concretas, por la obra de la fe, el trabajo del amor y dice que constancia en la esperanza en el Señor. Viendo aquí los versículos 9 y 10, Pablo otra vez admiró a los tesalonicenses, poniendo énfasis en la decisión firme de la fe en el Señor. Y la palabra bien bonita, la pureza de la fe. En realidad, la pureza de la fe. Pablo no pudo menos de admirar esto, porque al comparar con la iglesia en Corinto, se pudo ver que los tesalonicenses caminaron ellos rectamente. ¿Recuerdan ustedes cómo era la iglesia en Corinto? Los hermanos de esa iglesia cayeron en la inmoralidad sexual, capítulo 5, y también juzgaron y se acusaron unos a otros, capítulo 6, y fue derrumbado el orden de la iglesia, capítulo 14, y se equivocaron en cuanto a la resurrección, capítulo 15, pero los tesalonicenses pensaron y actuaron como ellos aprendieron de la palabra, aplicándola en buena armonía. Por eso mire ese tiempo, largo tiempo, más de ya 7, 8 meses por la pandemia. Un día, 2 días no se nota, pero cuando se reúnen nuevamente, aquí nos reunimos nuevamente, se revela, se nota. ¿Qué es lo que durante tanto tiempo, si unos hermanos en realidad poniendo en práctica de la palabra o no? Mira aquí los hermanos tesalonicenses, ellos poner en práctica la palabra, aplicándola en buenas armonías. Ahora vamos a ver el segundo. Ellos llegaron a ser, aquí versículo 7, aquí ¿qué dice? A ser imitadores del Señor. Imitadores del Señor. A pesar de que ellos estaban en gran tribulación por causa de los judíos, ellos mismos fueron ejemplos de ser imitadores del Señor con gozo del Espíritu Santo. Entonces, versículo 7 adelante, oye el texto. ¿Y qué consecuencia trajo? Por lo menos nosotros podemos ver cuando ellos tratando de ser siempre imitadores del Señor Jesucristo. Entonces ellos podían ver la consecuencia, resultados. Aquí podemos ver 4 resultados que ellos sí podían ver, sí, la consecuencia. Versículo 7 dice que ellos fueron ejemplos a todos los que habían creído en Macedonia y Acaya. Así que, hermanos, es muy importante ser ejemplos a los inconversos. Ese tiempo, un ejemplo de la familia, ¿okay? Ser ejemplos a los también inconversos. Pero es de gran importancia ser buenos ejemplos a los creyentes también para ayudar al fundamento de la fe. Y el otro resultado podemos ver, el otro resultado segundo fue el incremento
del conocimiento de Dios por toda la región. Por eso aquí versículo 8 podemos ver, Pablo dijo que no tenía necesidad de hablar nada. ¡Wow! Y qué palabra ahí bien bonita. ¿Sí? Nosotros también tenemos que concebir el deseo de tener esa admiración. Tenemos que ser imitadores del Señor para no tener necesidad de hablar mucho. El tercer resultado fue el abandono a los ídolos y volverse al Dios vivo. Y el último fue la apropiación de la promesa para esperar la venida del Señor. Un teólogo dice que los cristianos, nosotros tenemos dos alas para volar. Una es la devocional personal, y la otra es el amor que se forma en la comunidad de la iglesia. Como nosotros sabemos, si con una ala un pájaro no puede volar, la fe de cada uno no puede crecer solo por el esfuerzo de sí mismo. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos crecer por el esfuerzo personal en comunidad. Ya nosotros notamos, si se da cuenta, la importancia de comunidad, la importancia de reunirse, y comunión con otros hermanos. Eso me hace falta mucho con los hermanos también. ¿Sí? Cuando nosotros sí pongamos en práctica la palabra y seamos imitadores del Señor, podremos volar hacia todo el tiempo, hacia el Señor, sin fallar, ¿verdad? Hermanos, espero que nuestra iglesia pueda tomar la decisión de ser imitadores del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a todos. Tu majestad está